pim, ya está, bien. Y básicamente la forma y la estructura de los fideicomisos públicos fue podríamos decir, desde la misma aprobación de la primera ley de fideicomiso, una de las formas que viene creciendo como estructura por la cual el Estado gasta gran parte de sus recursos. Este mecanismo es un mecanismo perfectamente legal, sin embargo, está muy asociado a algo que yo les había comentado, a evitar las dificultades que tiene el derecho administrativo en todo su procedimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera seríamos hipócritas si no dijéramos que esta es una manera de huir del derecho administrativo. Al principio, como todo, cuando todo comienza, las maneras eran muy laxas. De hecho, han surgido fideicomisos que no estaban dentro de la estructura presupuestaria, han surgido fideicomisos que no surgieron de leyes, pero después de los años 2000, cuando hubo una cierta, vamos a llamarla así, preocupación por la transparencia con lo cual se manejaban estos recursos, comienza a haber una cantidad de mecanismos para, de alguna manera, transparentarlos, que tengan una buena información, que estén dentro del presupuesto, que se aprueben por ley, y hoy por hoy tenemos un esquema en el cual de alguna manera se busca que estos fideicomisos estén controlados. De hecho, en la Sindicatura General de Nación hay toda una división especializada en el control de fideicomisos. Ahora también debo decirles, porque esto también es cierto, una cosa es controlar algo que empieza y termina, y que podríamos decir que es como un balance, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y otra cosa es controlar una estructura muy dinámica como esta. ¿Se comprende lo que quiero decir? Esta es una estructura donde permanentemente sale e ingresa dinero porque tiene un flujo de dinero. Entonces, parar un flujo de dinero y decir, bueno, lo corto hoy, es muy complicado. ¿Me comprende? Entonces, no deja de ser una forma difícil de controlar. Con lo cual, si tuviera que decir el grado de transparencia, es un grado de transparencia menor que cualquier otra forma que conocemos dentro de las que hemos visto presupuestaria, el derecho administrativo y demás. Hasta ahora bien, con esta introducción, vamos a ver una definición que es de Miguel Acosta Romero, que yo la saqué de un libro bastante conocido, ¿no? Que es el de Sopraski, que es un tratado sobre el fideicomiso, que es previo a la reforma del Código Civil y Comercial, pero sin embargo me parece que está bastante bien. Dice esta definición, es el contrato, fíjense, contrato por medio del cual la administración pública, por medio de alguna de sus dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente, o sea, el Estado va a ceder, transmite las propiedades de bienes del dominio público o privado del Estado o afecta fondos públicos a un fiduciario para realizar un fin lícito de interés público. Analizando esta definición, vemos que va a estar, el sujeto va a ser la administración pública. Va a tener que hacerlo a través de alguna dependencia que tenga la facultad de hacerlo, ¿sí? Y en ese momento transmite propiedades que pueden ser de dominio público, dominio privado del Estado, o afectar fondos públicos. ¿Qué son fondos públicos? De naturaleza impositiva, algún tipo de recaudación, alguna tasa, etcétera, y se lo entrega a un fiduciario que va a administrar esos fondos, ¿sí? Primero, se requiere de un acto jurídico que le dé viabilidad. Acá pongo ley o decreto. En realidad, hoy tiene que ser a través de una ley. Fue en algunos casos a través de decretos, pero hoy tiene que ser por una ley y tiene que estar incorporado dentro de uno de los capítulos del presupuesto. Bien,
En la norma se determinan sus objetivos, características, condiciones, términos, organización, funcionamiento y extinción. Vamos a encontrarnos dentro de esa norma con algo muy parecido a lo que vimos de contratos financieros, de fideicomisos financieros, pero lo vamos a ver adentro de la norma. Y después va a haber decretos que van a ir precisando esa norma, ¿sí? De alguna manera es llevar al derecho público un instituto del derecho privado. ¿Sí? Esto también, por eso es que intenté desde el principio que viéramos primero el fideicomiso común, después el fideicomiso financiero y después este, ¿no? Es tomar un tipo de contrato del derecho privado y llevarlo al derecho público. Por eso se le llama a veces publicidad, ¿no? Del derecho privado. ¿Dudas hasta acá? Por otro lado, van a dar origen a nuevas estructuras administrativas que van a estar bajo el ámbito de otras estructuras públicas. Por ejemplo, el fideicomiso que vamos a ver, desarrollo regional, está bajo la órbita del Ministerio de Economía. Otros fideicomisos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, otros desde la órbita de, por ejemplo, el Banco Vice, otros van a estar bajo la órbita del Ministerio de Producción, ¿sí? Y de alguna manera, cuando se estructuran las leyes de ministerio, va a haber secretaría tal, subsecretaría tal, y van a haber determinados fideicomisos que van a estar bajo esa órbita. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Me interesa vayamos siguiendo todo. El fideicomitente sí, va a ser siempre el Estado. El fiduciario puede ser una entidad pública o privada, pero en general va a ser el Estado. ¿Sí? Hay algunos fideicomisos que estaban dentro de la órbita del Ministerio de Inversión y Obras Públicas durante la década pasada, que de alguna manera tenían como administrador fiduciario alguna de las empresas de servicios públicos o algún banco público. ¿Sí? Pero en general vamos a encontrarnos con que es el Banco Nación, el Banco Vice, el Banco Provincia, etc. Nos vamos a encontrar con que también el fiduciario es un organismo de tipo público. Fideicomitente es sinónimo de fiduciante, ¿no? Exactamente, perdón. Sí, sí, sí. Sería el equivalente. Bien, gracias por la pregunta. Dice también cuál es la finalidad para hacer el fomento de intereses económicos, sociales que tengan en vista un interés público o una necesidad pública. Por lo menos así va a estar fundamentado en la ley o en el decreto. Pero yo quiero hablar ya de ley porque es la norma hoy. Bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Van a haber beneficiarios directos o indirectos que van a ser públicos, pero también pueden ser privados. Por ejemplo, esto que le comentaba de empresas de servicios públicos. No puede ser, por ejemplo, Edenor o Edesur, que estén por hacer un proyecto de inversión con dinero público, porque al Estado le interesa que pasen un cable de Tierra del Fuego a Santa Cruz para unir, por ejemplo, la parte energética al continente. Bueno, las empresas privatizadas que dijeron, me congelaron las tarifas, no puedo hacer el proyecto de inversión. Por lo tanto, si quieren esto, tiene que poner, si es prioritario, una inversión pública. Esa inversión pública podría haber sido hecho por los canales de el presupuesto, la ley de compras públicas, no. Se entrega a un fideicomiso de esos fondos y entre un ministerio y la empresa definen cómo hacer ese proyecto de inversión y lo llevan adelante. Muchas obras de infraestructura pública de este tipo de servicios públicos fueron llevadas por este mecanismo y fueron objeto de alguna manera, impugnación judicial, política, etcétera, porque de alguna manera generaban algún tipo de duda.
Pero acá tenemos de alguna forma las partes. Voy a Una consulta, ¿qué sería ese comité técnico? Bien, ¿dónde está? Lo puse el comité técnico. Ah, perdón, me lo pasé. Bien, perfecto. Gracias por la pregunta. ¿Qué es el comité técnico? Nos vamos a encontrar en general en estos fideicomisos públicos que a los fines de recomendar la inversión, estudiarla, controlarla, definir algunas cuestiones de tiempos, etcétera, se va a conformar un comité técnico con expertos, pero también con representantes políticos de las partes que van a estudiar los proyectos, y van a decir, recomendamos la aprobación. Decir que recomiendan la aprobación no lo obliga al fiduciario a hacerla, porque la responsabilidad finalmente es del fiduciario, pero el fiduciario no va a hacer nada que el comité técnico no le vaya a decir que está bien. ¿Se comprende? Esto es también una forma de tener algún mecanismo de control político, o sea, la decisión. Ponemos plata, controlamos que esa plata se utilice para lo que nosotros planteamos como Estado. Repito, esto no le quita cuestiones de impugnación desde el punto de vista de la transparencia del mecanismo. Para eso está la CIGEN, que va a verificar la utilización de los fondos. Sin embargo, en general llegamos para la autopsia, llegamos para cuando el problema se produjo. Este es el problema que siguen teniendo estos mecanismos. Bien, un ejemplo bastante nombrado tiene que ver con este Fondo Federal de Infraestructura Regional, ¿no? Se crea por una ley, que es una ley, siempre vamos a ver como algo marketinero, generación de empleo, desarrollo general y generación de empleo, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar siempre. Esta ley de alguna manera tenía por objetivo, es una ley de la década de los 90, tenía por objetivo obras de infraestructura dentro de las provincias, ¿sí? Básicamente su objetivo era asistir a la provincia de Estado Nacional en el financiamiento de esas obras. Tenía carácter extrapresupuestario, estaba fuera del presupuesto. Posteriormente, a partir de estas impugnaciones de transparencia, entra dentro de un capítulo que lo vamos a ver repetido todos los años en los presupuestos, como un capítulo aparte, pero donde vamos a ver incorporados los balances y, de alguna manera, la inversión durante el año que se aprueba el presupuesto. No mucho más que eso. La verdad que bastante, para mí, ¿no? Para mi juicio, no llegamos a ver todo lo que hay adentro. ¿Cómo se integraron el patrimonio de ese fideicomiso? Acá empezamos con lo creativo, ¿no? Acciones del banco hipotecario. ¿Qué había sucedido? El banco hipotecario se había privatizado, pero quedaban remanentes una cantidad de acciones en poder del Estado que o le pertenecían a los trabajadores, porque la ley fijaba para los trabajadores un porcentaje, algunas cuestiones que estaban en litigio y que en algún momento, terminado el litigio, iba a poder ser vendidas en el mercado secundario. Acá vemos esta idea de algo ilíquido, algo que es ilíquido porque está bajo problemas de tipo judicial o jurídico. Todavía no estaban liberadas para la venta. En algún momento iban a estar. Momentáneamente valían cero, pero se podía calcular que con el paso del tiempo, una vez que esto se pudiera vender, tuvieran un valor. ¿Me comprenden? Entonces, este fue un gran primer aporte hipotético, finalmente del banco hipotecario, a este fideicomiso. O sea, al momento, nada. Si uno se pusiera a pensar, bueno, ¿qué tenemos? Nada. Después, recursos asignados por el Estado Nacional. Ahí presupuestariamente
el Estado Nacional le destinaba un dinero, ¿sí? Que también, ¿por qué no por el presupuesto? ¿Me comprenden? Son cuestiones que generan preguntas ligadas a la información, transparencia y demás. Pero eso era lo que verdaderamente tenía el fideicomiso en su momento inicial. Plata puesta por el Estado. También las provincias. Había organismos internacionales que en ese momento fomentaban que para los fines de desarrollo provincial daban préstamos internacionales, por supuesto, en dólares, ¿no? Bueno, después otros recursos. Como este fondo fiduciario le prestaba a las provincias, ¿sí? Las provincias comenzaban a devolver y eso se convertía en un flujo mes tras mes, trimestre tras trimestre, que entraba como patrimonio del fideicomiso. Podía haber rentas, fruto de los activos, que los activos se ponían en un interés, y mientras no se utilizaran, y daban determinadas rentas. Con eso tenemos ese primer fondo, ¿sí? Repito, vean que son fondos que no son totalmente líquidos. Los fondos realmente líquidos son los del Estado Nacional y los que aportaban los organismos internacionales como para el arranque. ¿Dudas hasta acá? Entonces, profe, ¿quién entonces, pregunta? Que no lo veo. acá Ramiro, entonces ellos con el producido de las acciones crearon este fondo que le prestaban a las provincias para obras de infraestructura y las provincias se lo devolvían con un interés. Exacto. ¿Y en qué quedó ese fondo? ¿En algún momento se liquidó completamente? ¿Cuánto duró? Sigue vivo. La verdad que todavía sigue, tenía 30 años de duración y todavía está. Y de hecho se utiliza actualmente. Okay. Arrancó, empezó a funcionar, las acciones se vendieron, esas acciones generaban una renta, ¿sí? Año tras año, que entraban en el fideicomiso, con lo cual esto funcionó. Funciona con mucho aporte claramente del Estado Nacional, ¿sí? De préstamos, etc. Pero funciona. El Consejo de Administración estaba integrado por 7 miembros designados por el jefe de gabinete de ministros. Ahí Doctor. claramente, sí, escucho. Hola. Sí, Alejandro, sí. Sí, Alejandro, Sí, perdón, sí. no sé si me ve. ¿Esto se usa en otros países en cantidad? Así como es una herramienta trasplantada exactamente de otros países. Sí, se usa bastante. Tienen otra fuerza. Tiene algo un poco más de dinero real, ¿sí? Entonces se utiliza, se utiliza bastante. Esto también, digámoslo. ¿Algo más? Pero cualquier fondo así que hace el Estado se canaliza a través de un fondo fiduciario, a través de este instrumento. Por ejemplo, yo imagino, como recién pregunta el compañero, que hay un montón de fondos en el mundo. De hecho, está el más grande del mundo, que es creo que de Noruega, que administra fondos de lo producido por lo que se produjo con el petróleo. Maneja una cartera que es una locura, la cantidad de plata que tienen, pero nada, no sabía que se canalizaba así a través de un fondo fiduciario. Pensé que era un fondo que manejaba el Estado y que lo manejaba la administración de turno. Bien, el fondo al que usted se refiere es un fondo llamado anticíclico, ¿sí? Yo no sé si es un fondo fiduciario ese fondo, pero tiene todas las características. Debería revisarlo, a ver qué forma tiene, pero no necesariamente tiene que ser un fondo fiduciario, un fondo anticíclico. ¿Por qué? Porque es un fondo anticíclico. Es cuando los estados guardan una plata en la etapa de vacas gordas para cuando surjan los problemas, ¿sí? Bueno, yo no puedo asegurar que el fondo noruego sea un fondo anticíclico, sea un fondo fiduciario, pero por la estructura de lo que fui leyendo se le parece bastante. Este sería un poco la conclusión, pero seguramente lo es. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿Comentario? Muy interesante el fondo ese, muy interesante. Sí. Complicado porque
La verdad que en la medida que estás expresando esto, yo no sé si pararme a favor o en contra, más allá de que los he escuchado nombrar y he escuchado las polémicas alrededor de eso, porque uno dice, tenemos o sea, la finalidad del gasto público está básicamente, podemos decir, en la Constitución Nacional, está en mayor grado de detalle en las leyes de presupuesto, podríamos decir, pero después es muy importante, no es un dato menor, a eso se llegó, no en el qué, sino en el cómo se gasta el gasto público. Y así surgió la ley de administración financiera y el decreto famoso que anda dando vueltas, 1023 y todas esas cosas. Pero esto significa que el mismo autor de eso, que es el Estado Nacional, reconoce que le representa impedimentos de orden práctico para llevar adelante su misión y tiene que encontrar una alternativa donde ahí no juegan esas reglas, en principio. Bueno, a la pregunta, ¿no? Todo depende, ¿no? Si se hace bien, es muy interesante. ¿Por qué? Porque permitiría que a través de bienes y líquidos del Estado se puedan parar sobre ellos y tratar de alguna manera financiar cosas que si no habría que esperar a que se liquiden acciones, etcétera, etcétera. Entonces, tiene aspectos muy positivos porque permite optimizar la utilización del dinero, pero el problema que tiene es precisamente los problemas de transparencia, ¿no? Ventajas, que cuando uno hace una obra pública de tipo de una infraestructura para un servicio público, el caso que decíamos de servicio de agua y energía y sanidad, AISA, los temas de electricidad, etcétera, mientras esté muy controlado eso, me parece que son buenos recursos. El problema es cuando se utiliza mal a las apuradas para salir del paso. Después tiene muchas ventajas, es mucho más rápido de ejecutar, de alguna manera el mismo que lo administra, por ejemplo, un banco público, al estar administrándolo puede decir, bueno, yo también voy a poner parte del dinero porque me interesa como negocio para el banco, porque los bancos públicos finalmente son públicos, pero compiten con el sector privado. Entonces podrían tener toda una línea de funcionamiento acá que les aporte ganancia, nuevos recursos, y finalmente son ganancias para el Estado. Por eso no hay que ser categóricos, ¿no? En el sentido de que sirve, sí, es una buena idea. Ahora, esa buena idea tiene que estar muy controlada, tiene que estar dentro de los, digamos, repito, dentro de determinadas normativas, determinados procedimientos, etc. Que no sea para evadir las normas de transparencia. Este sería un poco una conclusión de esto, ¿no? Bueno, el fiduciario en este caso fue el Banco Nación bajo las instrucciones del comité asesor, ¿sí? Y después la duración, es de 30 años. Este se planeó un poco más, de alguna manera, más para más tiempo del que vamos a ver ahora. Esta cuestión de las instrucciones son las formas de limitar al administrador fiduciario. Acá se ha dado una situación... Profesor, perdón, no entendí muy bien el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Consejo de Administración, como les dije, es un consejo técnico al cual... es el comité. Exacto. Por ejemplo, vamos a ver el caso, cómo se maneja este fondo. Este fondo se maneja bajo demanda de las provincias. Las provincias lo que hacen es llevarle al consejo asesor, al consejo técnico, le llevan proyectos de inversión. Ese consejo los analiza y los manda a los que aprueba, incluso da sugerencias, modifíquenle esto, bueno, lo presentan y se lo envían al fiduciario. El fiduciario ve finalmente si tiene plata, no tiene plata, si lo puede asumir o no. Por supuesto que acá vean que hay muchos actores de tipo político, la provincia, el Estado Nacional, además.
Obviamente hay también una suerte de situación, bueno, ¿cuáles son las provincias? Las provincias que estén más necesitadas, que tengan un problema, le damos más que a otras que no lo tengan, las provincias amigas. Esto pesa también, no seamos ángeles en este sentido. ¿No? Vamos a ver que este comité va a tratar de hacer una especie de promedio entre la política, lo técnico, las necesidades, etc. Y lo va a recomendar. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, ahora viene mi preferido. Este sería para mí digamos, el fondo que más me parece interesante para, más que nada, para ver cómo funciona, con qué sucede. Una preguntita. Eso de los Dale. 30 años del final, ¿qué es? Que estaba en el final del anterior. Sí, es la duración de fideicomiso. Le pusieron una duración como en la ley, un tope de 30 años. Okay. Viste que la ley dice que no son infinitos, tienen 30 años. Bueno, este le adoptó el máximo de la ley. Ahora el que vamos a ver es uno de los primeros fondos fiduciarios, pero me gusta como para poder intentar explicar con un ejemplo esta cuestión de la flexibilidad, ¿sí? de un fondo fiduciario de esta naturaleza. Fue uno de los primeros, fíjense, se crea por decreto en 1995. En realidad se lo crea por muy poco tiempo, por 2 años solamente. Pero después se prorrogó hasta el 2002, se fue prorrogando. ¿Cómo se prorrogaba? A través de las leyes de presupuesto, nuevos decretos, etc. Y finalmente en el 2002 se lo prorroga hasta el 2025, o sea, los 30 años famosos. ¿Sí? Bien, ¿en qué consistió este fondo? El fondo pasó a recibir de alguna manera una cantidad de créditos del Banco de Inversiones y Reconstrucción y Fomento, del BID, tuvo al Banco Nación o tiene al Banco Nación como fiduciario, se le otorgaron recursos presupuestarios y acciones de YPF judicializadas en lo que se llamó PPP, o sea, la participación de los trabajadores en las acciones. Cuando se privatiza YPF, una porción de las acciones fueron otorgadas a los trabajadores. Una parte efectivamente la obtuvieron y otra parte hubo un juicio muy largo que terminó hace, diría, poco tiempo, por el cual al estar esas acciones sin poder venderse, eran acciones que de alguna manera era un título o valor, pero sin transacción en el mercado secundario. Se lo ceden a este fondo y las ganancias de YPF pasaban como renta al fondo. ¿Sí? Y en el momento en que se podía vender, se vendía y se integraban como plata constante y sonante al fondo. Profesor, ¿puede explicar de vuelta esto de las acciones de YPF? Claro, YPF se privatizó, recuerdan ustedes, ¿sí? Bueno, al privatizarse se convierte en una sociedad anónima, era una empresa estatal, no tenía acciones. Entonces se crea una sociedad anónima, esa sociedad anónima tiene que tener acciones, se venden las acciones se vendieron a Repsol, ustedes recordarán esa empresa, que es una empresa española, y parte de las acciones se entregaron a los trabajadores. Los trabajadores podían venderla, podían quedársela y de alguna manera ir recogiendo la renta de la ganancia todos los años, pero hubo un conjunto de acciones que entró en litigiosidad, un largo litigio. O sea, las tenía el Estado, no las podía vender porque no se las podía entregar a nadie. ¿Sí? Bueno, durante todo el tiempo, todas esas acciones formaron parte y se cedieron a este fondo fiduciario. Piensa en esa idea que le dije de la posibilidad de convertir bienes ilíquidos en bienes líquidos. De otra manera no se podían tocar. Entonces esto entra dentro de dentro de este fideicomiso y algo que el Estado lo tenía ahí guardado lo mete como patrimonio fiduciario. ¿Sí? Bien. Pero el litigio ya terminó. El litigio ya terminó. El litigio ya terminó. Las acciones
parte la justicia se las otorgó a los trabajadores, otra parte no, y la ganancia obviamente este fondo la tuvo que entregar, ¿está bien? Pero durante todo el primer momento recibió las recibió como ganancia, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de este fondo? Métanse en la idea de la década de los 90, de privatizaciones, etc., ¿no? Entonces, había una cantidad de bancos provinciales, incluso municipales, que de alguna manera fueron privatizados, ¿sí? Durante todo el proceso de privatización, como hacemos todo cuando tenemos que vender el auto, que le pasamos a Autopolish, tratamos de mejorarlo para tenerlo mejor para la venta, una de las líneas de financiamiento tenían que ver con poner el banco en estado como para poder venderlo de una mejor manera. Entonces, los proyectos que recibía este fondo eran básicamente para privatizaciones, para hacer determinadas obras más pequeñas que el otro fondo, etc. Por supuesto, una vez que recibían el préstamo, ese préstamo, como los anteriores, están garantizados por la coparticipación. O sea que la provincia en algún punto tenía que empezar a devolverlo y así se iba creando de alguna manera el flujo para que el fondo pudiera permanentemente estar prestando y recibiendo la devolución de esos préstamos. ¿Sí? ¿Quiénes eran los beneficiarios? Las provincias, los municipios y los bancos de provincias y municipios, ¿no? Repito, la primera duración fue de 2 años. Las instrucciones, para este caso, las recibía el del Ministerio de Economía, quien hacía a las veces del comité técnico, comité, digamos que habíamos dicho anteriormente, asesor, eran funcionarios directos del Ministerio de Economía que ¿qué estaba haciendo? Monitoreando que las provincias y los municipios sanearan sus cuentas. Fíjense también... Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué por significa favor, por favor. Es complicado esto. Sí. ¿Qué me dice? BIRF y Ay, las no. siglas que dice afección de créditos del BIRF. IPF, propiedad participada del personal. Era lo que serían las acciones destinadas al personal. Son un tipo de acción. No, la PPP dice lo que es, Sí. lo de arriba, que dice afección de créditos BIRF. Bueno, son bancos internacionales, Banco de Inversión, Reconstrucción y Fomento, es el BIRF. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Recibían, esos préstamos son en dólares. Vamos a plantear esto de esta manera. Cuando Latinoamérica comienza el proceso de inclusión dentro de la globalización de la manera en que lo hizo durante los 90, fue a través de la apertura de sus mercados, de las privatizaciones, del achicamiento de sus estados, ¿sí? Estos bancos entendieron que ese era un proyecto positivo para la globalización y dieron préstamos para esto, ¿sí? O sea que todo el proceso de privatización estuvo sostenido por el Fondo Monetario Internacional, estos bancos internacionales que dieron asistencia para esta. Esta asistencia eran préstamos que tomaba el Estado en dólares. A mi juicio fue exagerado, ¿está? Porque todas estas cosas se podrían haber hecho en pesos si uno se pone a pensar, porque eran todo plata que se podía gastar directamente nacional. Pero como nosotros teníamos la ley de convertibilidad, tampoco había posibilidad de imprimir dinero, ¿sí? Entonces, bueno, estos bancos actuaron prestando dólares. ¿Dudas hasta acá? Como para tener un marco, ¿no? Bien. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. La flexibilización en este fondo que acabamos de ver es básicamente en el plazo de duración, entonces. No, que se va ahora lo estirando. vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, ok. porque es sorprendente todo lo que sirvió esto. Bien. En el año 2001, previo a la debacle, este fondo de alguna manera mostró todo lo flexible que podía ser. ¿Qué sucedió con este fondo? A alguien se le ocurrió dentro del Ministerio de Economía lo siguiente:
dicen, nosotros no podemos imprimir dinero. Tenemos deudas con proveedores, personal, etc. En realidad, básicamente con proveedores. Lo de personal vino después. Con proveedores. Entonces, como no se podía imprimir dinero, a alguien se le ocurrió lo siguiente: hacer como un todo fideicomiso financiero y decir, bueno, nosotros vamos a emitir unas letras, ¿sí? Con esas letras podríamos pagarle a los proveedores, ¿está bien? Y a cambio recibimos, de esa letra recibimos dinero, plata, ¿está bien? Entonces, se le dio la orden al Banco Nación de que emitiera estos certificados, que en realidad son letras, y que después se las llamaron LECOPS. Fueron muy famosas. Que finalmente, al tener poder cancelatorio de obligaciones nacionales, esas LECOPS se podían pagar impuestos, tuvieron el funcionamiento de una cuasimoneda. ¿Se comprende? Entonces, en ese primer momento nosotros tuvimos peso argentino para cancelar, dólares para cancelar y en algunas obligaciones estas LECOPS. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Las jurisdicciones, o sea, las provincias, empiezan a decir, bueno, voy a intentar ver si puedo conseguir yo también de esta LECOPS. ¿Para qué? Para pagarle a mis propios proveedores. Entonces en las provincias también comienzan a circular estos como si fueran una cuasimoneda. Como era para cancelar obligaciones con empresarios, prestadores de servicios, de obra pública, etc., y tenían la posibilidad de pagar con eso los impuestos, lo que sucedía es que el Estado, al cabo de unos meses, comenzaba a recibir como devolución esos LECOP, que pegaban la vuelta. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Bien. Las provincias ponían, para que el Estado Nacional le den las LECOPS, una garantía de la coparticipación federal. Fíjense cómo muchos de los temas que hemos visto están metidos en este momento en este fideicomiso. ¿Sí? ¿Qué es lo que fueron pidiendo las provincias? Un préstamo en LECOPS con un máximo del valor de su nómina salarial. O sea, tomamos el monto que se gastaban en los empleados y ese era el tope que le podía dar, el fondo fiduciario. O sea, todas las provincias comienzan a tener a través del 2004, del 2001, la posibilidad de decir, bueno, yo ya privaticé mi banco, hice todo, necesito el LECOPS hasta este monto. Y el Banco Nacional los emitía y se los daba. Y las provincias, ¿qué hacían con esto? Le comienzan a pagar a sus proveedores y en parte a sus empleados. Ya esto comienza a ser una mancha muy grande de una segunda o tercera moneda circulando por el país. A esto posteriormente se le va a agregar que cada provincia va a comenzar a emitir su propia cuasimoneda. Recuerdan, 11 provincias comienzan a emitir cuasimonedas y le van a ir pagando con esas cuasimonedas a sus empleados. Los empleados van a ir a la carnicería y van a pagar con esas cuasimonedas. Mientras tanto, los empresarios proveedores nacionales de las provincias reciben las LECOP y pagan con esas LECOP los impuestos. Dudas, veo caras de Oriana que ya va a decir cosas. Bien. No, sí, mi duda es, ¿era obligatorio aceptar esto? O sea, vos como empleado trabajando en la administración pública tenías la obligación de aceptar esa moneda como parte de tu salario. Bueno, en las provincias sí, en el Estado Nacional esto no existió. Nunca se pagaron salarios con esto, porque yo creo que hubiera estallado la ciudad. ¿Está? Pero en las provincias sí. Y los proveedores que recibían esto, en cierta manera, hacían un cierto negocio. ¿Por qué? Porque a ellos le pagaban con una moneda y ellos pagaban impuestos con una cuasimoneda devaluada. Entonces los pesos se los guardaban y con esto hacían el gasto. ¿Se comprenden? Y se ahorraban
la diferencia de cotización de estas letras. Bien, una vuelta más a todo esto. ¿Profe? Sí. Sí, ¿qué bienes No sé, garantizaban? díganme el nombre porque así Facundo, lo veo. mi nombre. Facundo, sí. ¿De qué manera se garantizaban las LECOPs? Digamos, ¿con qué bienes líquidos y líquidos? Vamos a ser claros. Ya esto era como una especie de emisión. Se Claro. garantizaban con los bienes fideicomitidos. ¿Está? Pero fíjese lo siguiente, el siguiente movimiento. A grandes empresarios les interesó esta propuesta, que poniendo dinero, dólares, ¿sí?, recibían una letra al 9% anual en dólares, que hoy es una inversión espectacular, ¿sí? Y con esas letras podían pagar impuestos, pero a su vez, si las guardaban al cabo de un corto plazo, podían recibir hasta un 9% anual en dólares. Se llegaron a juntar en 2 oportunidades 1.000 millones de dólares que se le dieron al Estado y que el Estado lo tomó al 9% anual. ¿Se comprende? O sea, este fideicomiso sirvió en un primer momento para privatizar, en un segundo momento sirvió para emitirle COPS y que el Estado tuviera posibilidad, ya que no podía emitir pesos, emitía estas letras con poder cancelatorio. Y en un tercer momento, para generar un mecanismo de endeudamiento, todo sin pasar por el Congreso, ¿me comprenden? El Congreso de esto no veía nada, todo se hacía por un decreto. De esa manera sirvió también, o sea que tenemos por eso lo considero un fondo muy interesante para estudiar, podemos tener muchos mecanismos de administración pública del dinero a través de algo que nace con otra expectativa. Bueno, este negocio del 9% anual funcionó para los que funcionó y llega la hecatombe. Está al corto plazo, llega, pensé que tenía una filmina más, bueno, se las voy a contar. Llega un cuarto movimiento de este fideicomiso. No entendí los dos puntos anteriores, el de máximo por el valor de la nómina salarial y autorización al Banco Nación. Bien, lo que sucedió fue esto. A través del decreto 1004 se le autoriza al Banco Central para que sus letras emitidas nuevas puedan tener mercado secundario. ¿Qué significa? Que estos empresarios prestaban el dinero, podían guardarse el dinero, podían guardarse las letras, podían pagar impuestos, pero también si tenían necesidad las podían vender en el mercado. ¿Se comprende? Entonces le da circulación dentro del mercado secundario. Bien, ¿qué pasó cuando viene la hecatombe? Cae el sistema de convertibilidad y hay unos 3 meses en los cuales hay una disputa política entre el banco, en realidad fueron 2 meses muy intensos, donde el Banco Central decía: yo no tengo autorización para emitir más dinero, con lo cual la canilla del dinero es la misma que había antes, o sea, no podía haber emisión. Entonces, lo que hacen las autoridades, que asumen en una emergencia fenomenal, es decir, bueno, libérenme la canilla de los LECOP. Y comienzan a través de este mecanismo a emitir LECOPs. Y con eso paran sería la presión de las provincias para pagar impuestos. ¿Se comprenden? Las provincias decían: no tengo más plata, bueno, te doy LECOP. Entonces empezaron a generar durante 2 meses y medio una gran cantidad de estas letras. ¿Qué ventaja tuvieron estas letras? Que con esas letras no podías comprar dólares. Entonces eso frenó la presión sobre
el valor del billete. Imagínense si el Estado en ese momento hubiera empezado a emitir billete a lo loco, seguramente en el medio del corralito, el corralón, toda la falta de dólares, todos hubieran intentado comprar en el mercado negro al precio que sea dólares. ¿Me comprenden? Entonces, como la mayor expansión fue a través de este tipo de letras que no podían convertirse en dólares, salvo un mecanismo muy extraño, eso sirvió para contener el valor del billete durante 2 meses aproximadamente, ¿sí? Y obligar al Estado Nacional a hacer un ajuste bestial. Decir, bueno, hacemos el ajuste porque plata no hay. No había ninguna manera de generar mayor dinero, salvo la recaudación. Bien. Esto hizo que a los 4 meses prácticamente el dólar tocara un piso y empezara a caer violentamente. ¿Por qué? Porque no había con qué comprarlo. Digo para que tengamos ideas para el presente. Es decir, bueno, esta situación provocó algo similar. Bien. Perdón, una pregunta, doctor. Estás mencionando Banco Central y en la diapositiva dice Banco Nación Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hacían en ese momento las autoridades es decirle al Banco Central, emitime plata. No puedo, le decía al Banco Central. Entonces iban al Banco Nación y el Banco Nación emitía estos LECOP. ¿Me comprende? Por eso, entonces el Banco Central nunca participó de esta historia. Esto. Va a participar ahora cuando yo le diga. Bueno. Va a participar. Porque en algún momento entra. ¿Sí? Bueno, hay entonces un primer momento, viene la crisis. A los 2 meses el Banco Central ya dice, dejo ahora puedo tener una autorización para imprimir, empieza a imprimir y ya los LECOP dejan de ser distribuidos. Con lo cual empieza una normalización, en vez de cuasimoneda, moneda de verdad, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿con qué se encuentran las autoridades a los 6 meses de la crisis? Que había unas 14 formas de pago parecidos a la moneda circulando en el país. Estaba el dólar, el peso, la LECOP y 11 monedas provinciales. Era como volver a 1853, ¿me comprenden? Era una situación incontrolable. Entonces, lo que se va a hacer, y ahora entra el Banco Central, se va a utilizar este fondo para lo siguiente. Se pone una fecha de corte y se dice, hasta el día tanto, no recuerdo, de noviembre, todos los que tengan ese tipo de papeles lo pueden cambiar por pesos que va a imprimir el Banco Central. ¿Se comprende? Ahora, el Banco Central dice, todo fantástico, pero yo voy a imprimir pesos sin ningún tipo de respaldo. ¿Cuántos pesos son? No sabían, no se sabía bien cuánto había dando vuelta. Entonces, poner una fecha de corte fue como decir, bueno, vamos a contar lo que hay. Preventivamente anotaron unos 5.000 millones de pesos, ¿sí? Después terminó siendo unos 10.000 millones. ¿Por qué? Porque los LECOP al principio no estaban para cambiar. Después se incorporaron al decreto. Entonces se fija una fecha y se dice, todos los que vengan a esta fecha le vamos a dar bono por peso. ¿Se comprende? ¿Para qué? Para unificar la moneda nuevamente. Es decir, bueno, no hay más cuasimoneda. Va a haber una sola moneda que es el peso argentino. ¿Quiénes eran los que tenían la plata? Los que tenían la plata básicamente, los que fueron la aspiradora de esos bonos, porque finalmente eran bonos, eran los bancos. Entonces los bancos fueron los mayoristas de esto. Se ve cuánta plata total hay y se dice imprimir la plata. El Banco Central imprime y después llamó a cada emisor y dijo, Estado Nacional, LECOP, 3.000 millones. Provincia del Chaco, 500.000 pesos. Y fue armando por cada provincia y cada emisor de cuasimoneda cuánto habían sido cambiados por dólar y le dijo, bueno, ahora contra esto me tiene que dar un bono de la deuda de cada provincia. ¿Está? Entonces, las provincias se endeudan con el Banco Central
garantizado por la coparticipación federal y se fija un plazo de 10 años para que vayan devolviendo esa deuda al Banco Central por haber puesto los pesos a cambio de los papelitos de colores. ¿Se comprendió el mecanismo? Para eso también sirvió este fondo fiduciario del que estamos hablando. Con esto yo no entendí muy bien el rol del fondo, porque si bien era el Banco Central el que imprimía los billetes y los distribuía en las provincias a cambio de... no entendí muy bien, la verdad, cómo funciona. No hay problema. Es complejo. Cuando tenemos clases presenciales tenemos un pizarrón y podemos verlo de otra manera, pero lo importante, tampoco vamos a ir a la precisión en el parcial, me interesa que conozcan en principio la flexibilidad que tiene este fondo, ¿sí? En este caso, el fondo sirvió claramente para las LECOP, porque eran las que imprimían las LECOP, ¿sí? Pero también sirvió para que, como este fondo lo administra el Ministerio de Economía y es con beneficiario provincias, se utilizó para que las provincias de alguna manera trajeran todo, lo convirtieran en deuda y la deuda pasaba por acá e iba hacia el Banco Central. ¿Se comprende? Este es un poco el camino recorrido. Y no se compliquen más. Lo importante es ver cómo el fondo se flexibiliza para poder cumplir variadas tareas. Hoy con el COVID vuelve a tener importancia este fondo. ¿Por qué? Porque se acaba de aprobar, no tengo el decreto, una autorización de préstamos COVID a las provincias que también tienen cada provincia un tope determinado por la cantidad de personal sanitario, bueno, alguna cuestión de esa, se fija un tope y se dice, el Estado Nacional incorpora dentro de este fondo una cantidad de dinero para todas las provincias y capital federal. La que lo necesite viene y lo pide y tiene que pagar un interés muy generoso, o sea, muy bajo, ¿sí? Todas las provincias fueron, menos la provincia de Buenos Aires, hasta lo que tengo entendido, porque obviamente significa endeudarse también indirectamente con el Estado Nacional. Entonces, se utilizó este fondo para que cada provincia que quisiera dijera, yo necesito tanto para el COVID, pum, te lo damos, se estructura la deuda, acá adentro están los papeles de la deuda de cada provincia y a medida que lo van devolviendo, se sigue alimentando este fondo fiduciario. Repito, lo que quiero decir, un fondo fiduciario originado para un objetivo, por su propia flexibilización, fue utilizado para endeudar al Estado, para un montón de cosas, para cambiar, para hacer el plan de unificación monetaria, ahora para el COVID, y así va a ser hasta el 2025. Es un fondo muy flexible, ¿sí? Una consulta. En realidad dos. En este fondo, o sea, nuevo para el COVID, ya no usan estas LECOP ni nada como para no generar otra vez el mismo problema. Exactamente. Y otra consulta. En ese momento, cuando las provincias podían hacer esas cuasimonedas, ¿eso no va en contra de lo que dice la Constitución, que es el Banco Central quien tiene que emitir la moneda? O sea, ¿cómo funciona esa inconstitucionalidad, básicamente? Lo que pasa es que desde el punto de vista jurídico no eran monedas, eran bonos de la deuda provincial y las LECOP nacional con poder cancelatorio de determinadas cosas, ¿sí? Podían cancelar impuestos, podían cancelar otras cosas, Entonces no tenían la plenitud de una... Si uno iba a un juicio y decía, voy a pagar con LECOP o con la moneda del Chaco, en realidad no cancelaba su deuda, ¿no? Por eso pero cumplía la misma función. Pero en la práctica cumplía la misma función. Para mí todo eso fue muy peligroso, siempre es más, más propio utilizar la emisión monetaria directamente, porque esto creó una gran disgregación,
del país, problemas muy grandes, una gran desigualdad interna entre porque no todas las provincias utilizaban cuasimonedas, solo las que estaban en peor condición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy restrictivos a la hora de autorizar este tipo de cuestiones. Yo creo que son inconstitucionales porque si bien se enmascaran detrás de un endeudamiento, la realidad es que estamos viendo que iban a la carnicería y pagaban con eso. Está claro. Claro, Hoy tal cual. escuché a algunos economistas, tipo Melconian, algunos de ellos que salen mucho en la tele, hablando de crear una moneda COVID, ¿no? Es decir, los escucharon, bueno, básicamente es este error. Puede ser una solución a muy corto plazo, sí, podría ser, pero una vez sabemos lo que son los cortos plazos en nuestro país. Es como los impuestos. Claro, entonces